Pues ya estamos de vuelta en esta redacción abierta especial navideña de 26 de diciembre de 2018 con Pedro Insúa. Pedro Insúa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Rafael, muy bien, gracias. ¿Feliz Navidad? Feliz Navidad, muchas gracias, igualmente. ¿Los comunistas tenéis algún problema en verbalizar la Navidad? ¿O felicitáis las fiestas? No, bueno, eso de comunistas. Pero no, los ateos, ateo beligerante, además. Ateo sí, católico, ¿no? Ateo católico, sí. Ateo católico. No, claro, esto... católico de formación, digamos, de cultura, me llamo Pedro, no se puede ser más católico. pero desde el punto de vista doctrinal, pues claro, ateo. No tiene ni pie ni cabeza. Desde el punto de vista teológico. O sea, ateológico. Desde el punto de vista teológico. Ateo, pero esto de ateo católico, que parece una contradicción en los términos, explica cuál es el origen y por qué es perfectamente coherente. Claro, una cosa es el catolicismo desde el punto de vista de su influencia social, antropológica, etcétera, y otra cosa es como doctrina. Unamuno distinguía entre la secta católica y el catolicismo como movimiento, digamos, universal, ¿no? Entonces, y la secta católica se refiere a la secta papal. Pero un poco esto, es decir, una cosa es la doctrina y la consistencia que pueda tener la doctrina católica como tal doctrina. Entonces pues, está llena de inconsecuencias, es una gran petición de principio, es una petición de principio enorme, basada en la revelación de un libro que es revelado, se supone que por un Dios, a Moisés, y la bajada de ese Dios a la tierra para salvación de todos los hombres. Entonces esta doctrina, que implica la existencia de un Dios omnisciente con una serie de atributos totales, omnisciente, omnipotente, omnipresente, eso no tiene ni pies ni cabeza, es una gran petición de principio con 2500 años de historia, que no está mal como petición de principio, pero es una petición de principio. Tienes que pedir el principio de que semejante entidad no solamente ya que exista, sino que se pueda entender. Es decir, Gustavo Bueno llamaba ateísmo total, esencial total, ¿no? Es decir, yo no soy ateo porque no crea que Dios exista, yo soy ateo porque no se puede entender, pero no lo puedes entender tú tampoco. Tú crees entenderlo, por supuesto, todos somos ateos, no hay Dios que entienda semejante concepto, semejante noción, es imposible. Tú puedes expresar después, más o menos, pero cae sin inconsecuencias lógicas. ¿Solo puedo creer en lo que entienda? No, es que la creencia, precisamente, un poco la tesis de Tertuliano, creo porque es absurdo. Tú crees porque es absurdo. Si no hubiera un margen, si no, no tendría mérito la fe, como decía Santo Tomás de Aquino. Es decir, tú crees porque no entiendes. Pero es que además, yo te digo, pero es que además no puedes entender. Si entendieses, no creerías, entenderías. Entonces, ahí está la dialéctica entre el entendimiento y la creencia, que no son fácilmente composibles, vamos, de hecho no son composibles, nunca. Esto ya desde Platón, ¿no? Es decir, si crees es porque no puedes entender. Si no, la creencia, la creencia, es la calderilla del conocimiento. Es decir, uno cuando no sabe, pues lo que hace es creer. Y yo prefiero no creer. Prefiero saber si es posible, y si no es posible, pues me abstengo. Es decir, tú solo crees en lo que ves, en lo que es tangible. No, es lo que veo. La suma de los ángulos de un triángulo de 180 grados, eso no se puede ver. Eso no se puede percibir, pues es una figura plana, una forma plana. Vemos siempre bultos, siempre formas tridimensionales. ¿Y sin embargo crees? No es que creas, es que la relación que existe, por ejemplo, el pi, la relación entre el diámetro y la circunferencia, ya tampoco se ve. Exactamente, tú lo puedes representar, pero esa representación no es una circunferencia. Es una figura, es una forma geométrica plana, tú no puedes verla, en rigor, lo ves con los ojos del alma, como decía Platón, ¿no? O sea, con el entendimiento. Pero, y muchas otras cosas, que no, es decir, relaciones, pues yo qué sé, tú no puedes ver una especie biológica. Tú puedes ver individuos que pertenecen a esa especie biológica, pero no especies biológicas. Sin embargo, las especies biológicas existen, a pesar de que no se vean, e incluso se transforman unas en otras, unas a partir de otras. Entonces, ¿tú crees en la existencia del amor, el concepto de amor? Sí, por ejemplo, claro que sí. Vamos, es eviente. ¿Dónde está? Claro, no hay tan... Por eso digo que desde el punto de vista materialista... El entender... No, pero el materialismo no es un corporeísmo, esto es muy importante. Es decir, la distancia entre los cuerpos tampoco es corpórea en sí misma, y sin embargo existe, hay una distancia. Y muchas otras cosas que son realidades que no son corpóreas. Hay muchísimas realidades que no son corpóreas y ni siquiera son sujeto de creencia, son sujeto de saber. Por ejemplo, pues eso, todas las formas geométricas. La geometría, las matemáticas, todo lo que son las ciencias en líneas generales, son elementos que no son visibles. Hay muchos componentes no visibles, ni visibles, ni tangibles, ni nada, y sin embargo, no es que sean ya susceptibles de creencias, que son susceptibles de saber, de conocimiento, que es distinto. O sea, que es algo más, ¿no?
Entonces, por ejemplo, pues eso, hasta que no salió Yuri Gagarin y salió al extraterrestre, pues la Tierra, la redondez de la Tierra nadie la había visto. Nadie la había visto, y sin embargo todos la sostenían, porque era una teoría muy consistente, y tanto que después salió Yuri Gagarin, bueno, y por cierto dijo, aquí no hay ningún dios, fue lo que dijo Yuri Gagarin. Luego se ha dicho que aquellas declaraciones fueron manipuladas por Moscú. Posiblemente, igual que lo que se dice es un gran paso para la... Pues, estas cosas son siempre susceptibles. No, pero con respecto a esas declaraciones parece que... no es que dijera... no lo sé, pues, que tú... yo tampoco lo sé. Aquí estamos otra vez en... Claro, es que si nos tenemos que limitar a dar, por supuesto, únicamente las cosas que podemos demostrar... Sí, no, hombre, hay... ¿Existe Japón? Sí, claro que existe. ¿Cómo lo sabes? Pero porque está en el mapa encuadrado. Porque está en el mapa. Hombre, claro, no, pero es que eso es muy importante, es que un mapa es una realidad, bueno, sí, lo que te quieran con decir. mayor consistencia, pero tiene una mayor consistencia el mapa que la propia realidad. Tú vas a Japón y ni sabes qué es Japón, tú vas allí, como cuando se dice el descubrimiento de América por los vikingos, ¿no? Pero si no sabían ni dónde estaban. Es decir, quien descubre América es quien lo ve en el mapa. Ni nosotros sabíamos dónde estábamos. Los españoles sí, terminan fijando en un mapa. Colón al principio no, claro. El 12 de octubre de 1492 no sabíamos dónde estábamos. Pero después engrana con toda la cosmografía del momento, es decir, sabían ir hasta allí, por ejemplo, Colón sabía ir hasta allí, aunque no sabía, pensaba por error, ya empezamos a hablar de mi libro, por cierto. Sí, ahora vamos un error de cálculo que procede de Toscanelli, a partir de cuadrículas sobre la esfera terrestre y tal, pues que era más corto más pequeña en la esfera de lo que es en realidad, pero las técnicas de navegación inspiradas en la cosmografía permitieron llegar hasta allí, si no hubiera llegado. Digamos, la consecuencia de que esa cosmografía fuese ineficaz es que no hubiera llegado y llegó, ¿no? Otra cosa es que él supiera dónde había llegado. Eso ya es una interpretación posterior y que acierta a dar pues, Américo Vespuccio y otros. Desde el punto de vista del materialismo filosófico, siempre se ha abundado en la tesis, me refiero a la hora de defender la unidad nacional y a la hora de defender la identidad, que vosotros le dais mucha importancia, vosotros casi ponéis más el peligro en el riesgo que existe de desfacer la identidad que de desfacer la unidad. Insisto en que vosotros le dais mucha importancia a la tierra, al suelo. Sí, al territorio, claro. Al territorio. ¿Por qué? Porque una nación, política en el sentido contemporáneo, un Estado, una sociedad política, para establecer un término mucho más neutro, una sociedad política, es decir, organizada a través de un Estado, implica un territorio, implica una base territorial en la que supone tres cosas, básicamente. No solamente el territorio, por supuesto, lo que pasa es que se suele olvidar el territorio por sobreestimación o sobrevaloración que existe del Estado de Derecho, como si el Estado estuviera saturado por el derecho. Y además del derecho, además de las leyes, tiene que haber un territorio en que esas leyes se rijan, porque si no, las leyes es papel mojado, si no hay tal territorio. Y entonces... podría ser sobre un conjunto de hombres, aplican sobre un conjunto de hombres. Tres cosas. Benedict Anderson, un libro que es horrible de título, que es La nación imaginaria, o imaginada, pero que tiene cosas muy aprovechables. Él habla de tres instituciones fundamentales, que son el mapa, precisamente, porque fija el territorio, el límite, establece los límites del Estado, entonces tiene que tener unos límites. El Estado, fundamentalmente, viene definido por su frontera. La idea política por excelencia es la frontera. Porque es hasta donde rige todo el derecho. Con la mala prensa que tiene hoy, ¿eh? Sí, con la mala prensa. Desde que John Lennon cantó aquello de Imagine, pues tiene una mala prensa, que el 68 más o menos. Yo creo que es el 68 donde se dispara, digamos, todo este relativismo. Pero bueno, entonces, un mapa, la frontera, precisamente desbordar la frontera, es ahí donde empiezan todos los problemas de la geoestrategia y del imperialismo y de todo, y cuando desbordas tu frontera, ¿no? Después el censo, es decir, la gente, la población, el mapa, el censo y el museo, que es la historia de ese. Entonces, estas tres instituciones son, digamos, las que están representadas en esta tríada institucional, donde aparece representado muy bien lo que es el Estado,
como digamos, resultado de un proceso civilizatorio que organiza a los hombres en forma de sociedad política. Que es a partir de determinado momento, es decir, existen situaciones antropológicas en que no hay Estado, sobre todo a nivel prehistórico, es decir, existen hombres sin Estado, sociedades sin Estado, que son las prehistóricas. Entonces ahí no hay Estado, los hombres están organizados de otra manera, a través de tribus, a través de otra serie de instituciones distintas que trata la antropología. ¿Me quieres decir entonces que no hay naciones sin fronteras? No hay naciones sin fronteras, hoy en día la nación... ¿El pueblo gitano no es una nación? Hombre, en sentido, claro, es una nación en sentido, pues en sentido no político, pues en sentido étnico, si se quiere y tal, pues sí, en sentido que pasa es que a partir del momento en que la nación cobra sentido político, pues claro, hablar de nación es equívoco, hablar de nación respecto de los gitanos como si fuera el mismo sentido de la nación política es equívoco, ¿no? Entonces hay que precisar por lo menos, ¿no? Entonces, pues sí, en el sentido primigenio de la palabra nación, etimológico de la palabra nación, que viene de nascior, de nacido, ¿no? Entonces, pues sí, y sobre todo es un pueblo, digamos, que circula sobre sí mismo con una fuerte endogamia, ¿no? Y además divide el mundo entre gitanos y payos, que es el resto de la humanidad, y si hubiera extraterrestres también serían payos, ¿no? O sea, el pueblo judío antes del 46 también sería una nación. También, sí, bueno, ahí está toda esa problemática, la cuestión judía, ¿no? Que trató Marx precisamente y muchos otros, ¿no? Si los son un pueblo aparte de los también, o son otro ejemplo de pueblo una judío, nación sin Estado. El pueblo judío, claro, tiene un componente de sionismo, es decir, hay una serie de componentes ahí que sí podría ser, pero claro, en rigor el judaísmo no es un pueblo, el judaísmo es una confesión, es una confesionalidad, es una religión. Y después, lo que pasa es que es endogámica, hay cierta poca tendencia al proselitismo, hay unos 20-30 millones de judíos en el mundo, muy pocos. Y sin embargo, ¿no te llama la atención que esta gente haya copado en algunas ciencias, como por ejemplo la medicina, los premios Nobel al 70 sí, es llamativo, 60%? pero vamos, yo tampoco le daría... Representarían el 0,01% de la humanidad y sin embargo... Han estado en una situación, yo en el libro trato un poco precisamente, vamos a hablar de mi libro otra vez. No te preocupes que vamos a hablar de tu libro, Pedro. No, hombre, sí me da igual. Precisamente se han posicionado, al volver al Atlántico, vía Portugal, ahí se han posicionado en situaciones desde el punto de vista geopolítico, económico, muy favorables, como es el control en Holanda, en concreto con lo de las Indias Orientales, cuando Holanda empieza a hacerle hacernos la puñeta a España, precisamente tomando la Indonesia, precisamente donde estaban las Molucas, el objetivo precisamente de Magallanes y Elcano ir a las Molucas. Entonces, toda esta puñeta que nos hacen los holandeses, en buena medida está controlada por los judíos, y después la formación de Nueva Ámsterdam, y allí, Nueva Ámsterdam, que se termina convirtiendo en Nueva York, todo eso con joyeros judíos, o sea, toda la prosperidad, digamos, comercial de los anglosajones, del que después se quejaron por otro lado Ford y todo esto, ¿no? Henry Ford con el libro este, pero que es completamente fantástico a mi juicio, pero bueno, es verdad que los judíos se posicionaron, regresando, digamos, a la zona atlántica donde habían sido expulsados, se posicionaron en una situación desde el punto de vista económico muy favorable, la historia les favoreció en ese aspecto, a esas comunidades que se restablecieron en el Atlántico desde Portugal. Y bueno, y esa es una realidad, por supuesto, y no lo vamos a negar. Es decir, los Rothschild, un montón de familias que además tuvieron después mucha influencia política, sobre todo tampoco lo voy a negar, por ejemplo, aquí en España. España, según parece, los Rothschild pusieron a Mendizábal, el gobierno. Fueron los Rothschild que nos pusieron. Y la desamortización, produjo la desamortización, claro, la Iglesia Católica, pues imagínate cómo quedó. ¿Hasta qué punto eso es conspiración? ¿Es una suerte? Sí, yo creo que hay mucho de conspiranoia por ahí, claro, antijudaica y tal, ¿no? Antisionista, antijudaísta. Hay muchos movimientos bien sionista, antisionismo, pues los judíos son antisionistas en algunos casos, ¿no? Los Natura y Carta, estos famosos y tal, ¿no? Quiero decir que es un movimiento muy abigarrado ahí, con muchas líneas, ¿no? Que se cruzan y es muy difícil de perseguir, ¿eh? Realmente es una cosa complicada. Pero bueno. Vamos a hablar, a la vuelta de publicidad de este libro, vamos a hablar con cierta profundidad de este libro. Es un libro al que ya le dedicamos unos cuantos minutos, hace algunos meses, cuando salió. ¿Cuándo salió, Pedro? Después de mayo del año, antes de este año.
en mayo de este año. Mayo de 2018. España contra sus fantasmas. 1492, España contra sus fantasmas. Prólogo de María Elvira Roca Barea. Desde la editorial Ariel, que es lo primero que me llamó a mí la atención, que fuera esta editorial que no, en fin, poco dada, al menos hasta es la aparición de este libro a gestas patrióticas. Esto no es una gesta patriótica, pero en fin, a reivindicar la identidad española y el ser de España. ¿A ti también? Eso sí lo hay. ¿Fueron estos los que te llamaron? Sí, o sea, sí. ¿No tocaste tú la puerta? No. ¿Tocaron ellos a la tuya? Eso, sí. Eso fue ¿Fue un encargo? Fue un encargo. Fue un encargo sensibilizados con el tema del separatismo catalán, el catalanismo, esta arremetida del catalanismo que, bueno, ha sorprendido a muchos. Muchos estarían en la idea, ¿no?, de que, pues, esta idea que se ha barajado hasta ahora, y algunos aún lo siguen manteniendo, ¿no?, de que el catalanismo es un movimiento para, digamos, buscar ventajas, réditos, pero salvaguardando la unidad. Es decir, si destruye la unidad ya el chantaje ya no funcionaría, claro. Entonces, muchos entienden que ellos nunca van a dar el paso de romper la unidad porque siempre van a estar alimentándose de ese chantaje, ¿no?, en favor de Cataluña y tal, según ellos, según esta teoría o creencia, más bien, lo que decíamos antes, pero de teoría tiene poco, en esta creencia de que no llora no mama, digamos, un poco esta tesis. ¿No? ¿Tú esta tesis la combates? Yo la combato totalmente, es decir, si tú generas la expectativa, porque es que no solamente son los políticos los que hacen política, es que obedecer es una forma de hacer política, atenerse, plegarse a determinados proyectos o programas es una forma de hacer política. Decía Aristóteles que en la ciudad hay dos actos políticos, mandar y obedecer. Obedecer es un acto tan político como el de mandar. Entonces, si tú obedeces al separatismo, y claro, ahora tenemos a 2 millones de personas, o los que sean, que no tengo ni idea de cuántos son, ni nadie lo sabe exactamente, pero hay mucha gente en Cataluña que ha sido, pues, digamos, concienciada de que es una tierra ocupada y que tienen que liberarse de una tierra ocupada por España. Entonces, esto es lo que han mamado varias generaciones en Cataluña, y entonces ahora te encuentras con ellos en la calle, y que tienes que sacar la policía a ver qué haces. Entonces, todo esto se ha cultivado además desde el Estado, que esto es lo grave, desde el propio Estado. Es decir, desde el Leviatán ha cultivado esto. El poderosísimo Leviatán ha sido el que ha servido, ha dado los mecanismos, prestado los mecanismos, que son la escuela. Platón lo tenía muy claro en este sentido. La República es un plan de estudios. La República es un proyecto de transformación social revolucionario, total y absoluto, de Platón, ¿no? Y la Revolución Francesa no hizo sino darle la razón. Claro. Se crea una nación a partir de la escuela. Claro, exacto. Entonces, pero nos tenemos que ir a publicidad. A la vuelta ya abordamos directamente este libro y yo creo que está más de actualidad que nunca, y sería una buena noticia que este libro dejara de estar de actualidad. Este y otros muchos que han salido en una suerte de revolución intelectual contra la fragmentación nacional y que lleva ya algunos años alimentándose. Lo suyo sería que esto descendiera hacia las capas populares y empezáramos a fabricar y a producir productos audiovisuales, cinematográficos, novelas, cómics, en fin, toda la industria cultural de carácter popular que es más capaz de permear a las grandes masas, y no solo nos quedáramos en esto, que al fin y al cabo estos libros lo leerán ustedes, lo leeremos nosotros, otros los escriben, pero que no sé si de 47 millones de españoles alcanzará a 1 millón, 1,5 millones, 2 personas. Sí, pero bueno, pero hay que tener siempre en cuenta pero esas élites son las que luego son capaces de desplegar toda una narrativa que capaz de permear. En ello estamos, en esa batalla estamos. Abundamos en este libro a la vuelta de Publi. Pedro, ¿recuerdas que te dije antes de publicidad? A la vuelta de la Publi vamos a hablar de tu libro. Bueno, bien, me parece bien. Yo tampoco soy tan exigente como Umbral sí, de aquella... Es que te mentí. Ah, bien, porque bueno, eso está vamos a hablar del libro, pero antes quiero hacerte una última pregunta ajena al contenido de este libro. Bueno, no es del todo ajena, pero tiene que ver con otro libro, un libro que tú has citado antes, que es un libro que, en fin, de esos que se usan en todas las universidades, que aparecen muchas copias en todas las bibliotecas universitarias, que es el de La Nación Imaginada, de Benedict Anderson. La tesis de esta obra viene a decir que España, Francia, los Estados Unidos, no digamos por supuesto las naciones modernas como los Estados Unidos, pero incluso las viejas naciones históricas como es esta que pisamos, no serían sino la consecuencia de un
relato intelectual y cultural. Es decir, que somos nosotros mismos los que hemos creado las naciones, Sí, y no al revés. No Sí. somos hijos de la nación, sino la nación es hija de los hombres. Sí, bueno, eso se puede sostener perfectamente también, ¿no? Pero sí, Benedict Anderson se mueve en un terreno un poco ambiguo. Hay que darse cuenta que Benedict Anderson, sobre todo lo que estudia son la formación de Indonesia, de naciones, pues, es donde está especializado, digamos. Su hermano es Perry Anderson, ¿no? El historiador marxista, bueno, y Benedict Anderson va en esa línea también un poco. Y él también es... Sí, va en esta línea. Tiene una cierta tendencia más hacia la posmodernidad, el caso del segundo Benedict Anderson que Perry, pero bueno. Pero la cuestión es que, quiero decir que Perry Anderson sí que ha estudiado pues, la formación de las naciones canónicas, es decir, del famoso libro, ¿no?, de la antigüedad al medievo, de Perry Anderson, y después el Estado absolutista. Perry Anderson, refiriéndose sobre todo, teniendo siempre como canon Francia, que tiene sus dificultades después a la hora de ajustar el canon francés, como lo pasó a Marx, ¿no?, el canon francés a otras naciones. Y generalmente desde el marxismo España no se entiende bien, no se entiende, se hace inteligible porque... Y sobre todo también se ha negado el carácter imperialista a España, como si fuera un asunto propagandístico y tal y cual, para darse prestigio a España como imperio, y si quitas si borras de España, de la historia de España, la palabra imperio, empieza a no entenderse nada. Precisamente Bueno insistió mucho en esto, ¿no?, Gustavo Bueno, y en un libro que se llama España frente a Europa, pues ahí insiste en la idea de que España sobre todo se realiza históricamente, la España histórica es la España imperial. Esto Unamuno también lo insistió en ello, etcétera. Entonces, si quitas de ahí la palabra imperio, no se entiende. Entonces, si tú pretendes hacer una nación canónica, en plan francés, de España, pues empiezan a no haberse, no hay ajuste, no se ajusta muy bien. Pero la cuestión es que Benedict, tiene una idea, pues eso, un tanto, digamos, subraya, de nuevo el territorio lo pierde un poco de vista, en parte. Es decir, el hecho de que el relato justifique por su carácter pragmático, digamos, la verdad de una nación, o la verdad política, digámoslo así, es decir, que la nación esté basada en un relato, como si eso fuese algo que... ¿cómo decirlo?, pues relativizase el carácter de una nación, pues es lo que está en cuestión. Es decir, no es menos relativa, es absoluta. Una nación es absoluta. Es absoluta, es decir, el hecho de que hacer unas leyes, hacer cumplirlas y castigar a que no se cumplan, esa realidad... Sí, pero lo que te viene a decir él es que la nación se forja no en base a realidades objetivas y en base a certidumbres históricas, sino en base a mitos, leyendas, de las cuales nosotros nos alimentamos y formulamos muchas veces un pasado, nos inventamos el pasado. Sí, pero eso no quiere decir que ahí es muy importante el tener en cuenta que la historia no es un relato ficticio. La historia es una realidad. La historia precisamente se distingue del relato ficticio, que es verdadera. La historia es verdadera, el relato ficticio no. Pelayo. Don Pelayo, por ejemplo, pues ahí vamos a ver. ¿Dónde empieza el mito, la leyenda, sí, y dónde empieza la realidad? Hay dos siglos que van del 722 hasta la batalla de Covadonga hasta el 900 y pico, que es el cronicón de Alfonso III, que hay una laguna desde el punto de vista documental. Entonces ahí puedes meter, in lo tempo, puedes meter lo que quieras, más o menos, ¿no? Pero después hay una realidad, es decir, el hecho de la transformación de España, de una transformación de una identidad musulmana, una identidad cristiana, eso es una realidad histórica, y es una realidad, eso no es ningún relato ficticio, eso es una realidad. Entonces, una realidad que tiene su despliegue tecnológico, institucional, económico, en todos los sectores, en todos los ámbitos. Es decir, una nación funcionando, eso ha dejado una cantidad de documentos, de documentación y de monumentos, es decir, de lo que llamamos nosotros reliquias y relatos, deja una cantidad que es que pase una nación por la historia y que nadie se entere no es muy fácil, porque allí se levanta acta de prácticamente todo, requiere una burocracia, requiere una tecnología para mantener una población que son unos millones de habitantes que tienen que comer todos los días. Entonces, eso requiere de unas transformaciones desde el punto de vista documental y desde el punto de vista reliquial monumental, es decir, levantando monumentos, es decir, que hace gracia que hasta que llegó Sabino Arana, resulta que nadie había visto a la nación vasca pasarse por la historia. Es decir, ni Hegel, ni Marx, ni Vico, ni nadie había visto a la nación vasca por allí. Llega Sabino Arana y dice, oiga, aquí hay una nación. ¿Y dónde están los documentos? ¿Dónde están los papeles de esa nación? Porque eso es una realidad tremenda.
lo que es el peso de los documentos, que eso no es cualquier cosa. Y dice, no, unos relatos. Sí, pero es que unos relatos, primero, que no flotan, sino que un relato implica una tecnología, que es la escritura, una tecnología muy importante, que precisamente rompe con la inmediatez generacional, por ejemplo, la escritura. Es decir, nosotros sabemos qué pasó en el siglo, yo qué sé, pues en el V a.C. Y podemos saber mejor, a lo mejor, qué pasa dentro de 2 días o hace 2 días, lo podemos saber mejor. Porque hace 2 días no queda registro documental de lo que sucedió allí, todo por oral y tal, que si un vecino le dijo a no sé quién en una disputa y tal, y no sabe lo que ocurrió. Sin embargo, hace 500 años, o sea, hace siglo V a.C., pues allí Heródoto, Tucídides, no sé qué, levantaron acta de los asuntos y allí está. Claro, dicen, bueno, levantaron acta, dijeron lo que les pareció. Sí, sí, claro, pero después tienes el contraste. Pues eso que les pareció, después resulta que tiene su realidad. O no. Entonces ves ahí si es un relato ficticio, pero todo eso tiene que ser la crítica histórica. La historia es una crítica, implica una sabiduría crítica, es decir, un relato histórico para llegar a su si es verdadero. Vamos a ver, un relato solo es histórico si es verdadero. Esta es una tesis que podría sostenerse perfectamente. Solo es histórico si es verdadero, si no, no es historia, es otra cosa. Es una ficción, es una novela histórica, es otra cosa. Pero la historia tiene un compromiso muy fuerte con la verdad. Este es el tema. Entonces no es lo mismo un relato histórico que uno que no lo es. Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo de la vida de Pitágoras, de Jámblico. Jámblico tiene una vida de Pitágoras, y entonces Jámblico dice, por ejemplo, que Pitágoras en no sé qué momento de su vida se encontraba en Samos y en Elea a la vez, simultáneamente. Claro, eso es imposible, eso no puede ser. La historia requiere sujetos racionales, eso es imposible. Entonces, que Pitágoras estuviera en 2 sitios a la vez, eso es imposible. Eso no puede ser. Ahora, que Jámblico creía, o los coetáneos de Jámblico creían que Pitágoras estaba en 2 sitios a la vez, eso sí es histórico. La creencia de Jámblico en que Pitágoras tenía el don de la bilocalidad, eso sí es histórico. Es una cosa muy diferente. La bilocalidad de Pitágoras es imposible, porque nadie puede estar en 2 sitios a la vez. Pero la creencia en que eso podría ser así, sí. Y eso ya es historia, mientras que el otro no. El que Pitágoras estuviera en 2 sitios a la vez no es histórico, pero el que Jámblico lo creyera, sí. Eso sí. 1492, España contra sus fantasmas. Decimos que es de la editorial Ariel, que se publicó antes de verano, en mayo de este mismo año, mayo de 2018. Un poco es uno de esos libros, quizá el de más profundidad histórica e intelectual de todos cuantos han aparecido, que yo califico como libros de trinchera, que salen un poco como respuesta a una agresión de tipo nacionalista a la nación española. Saben ustedes que en octubre de 2017 es cuando se produce el golpe de Estado en Cataluña. La sociedad española, la nación en sí misma, queda conmocionada y hay algunas personas, algunos intelectuales que empiezan a escribir. Han aparecido, como digo, muchos libros que buscan refutar pues desde el golpe, desde el punto de vista legal, al golpe desde el punto de vista sociológico o político, y lo que busca es, desde un punto de vista histórico, pero también filosófico, combatir y revertir ese golpe de Estado. Va por su 2ª edición, yo es un libro que recomiendo, además estamos en una fecha muy, en fin, muy dada a los regalos, obviamente, estamos en Navidad, pues qué mejor que regalar este libro. Entonces yo te dejo, Pedro, te pido que le expliques a los espectadores cuál es la tesis, se podrán hacer ustedes una idea, esa gran fecha que ocupa toda la portada, 1492, ya usted les da una medida de por dónde poner los tiros, y cuando leen el subtítulo, España contra sus fantasmas, pues supongo que acabarán de hacerse a la idea. Pero Pedro, ¿cuál es la tesis? Sí, porque además está, como siempre en tus libros, muy bien compartimentada. O sea, abordas cuáles son estos fantasmas. Son 4 fantasmas que generalmente, vinculados a esa fecha, que generalmente efectivamente es un libro de combate. Tiene una escala filosófica, no es un libro de historia, creo yo. Bueno, estos son comentarios que yo hago sobre el libro, porque lo lea le parecerá algo o no lo que yo diga, ¿no? Y yo lo corroboro porque, Pedro, yo no sé si hay veces que esto es una virtud y otras puede ser un defecto. Suele ocurrir con las personas muy brillantes que tienden a la abstracción, y es por eso que no he definido el libro únicamente como un libro de historia, sino un libro que hay veces que se eleva y sí, a veces se pega se funde con el sol, como lo...
No, pero es perfectamente Icarismo, es perfectamente Ícaro. inteligible, pero no es un libro para entregárselo a un chaval para que sepa qué ocurre en nuestro país a finales del siglo XV. No es eso, es mucho más que eso. Sí, cae el peligro de lo que puede tener la filosofía siempre, ¿no? Es un peligro de excesiva abstracción o de icarismo, digamos, por utilizar este mito, ¿no? De Ícaro, que se eleva mucho al sol, se le funden las alas y se cae, ¿no? Y se vuelve a caer, se le derriten las alas de puede cera. ser, pero tú mismo o sea, procuras... Sí, hombre, combates contra tu propia abstracción, ¿no? Sí, hombre, por razones de inteligibilidad también. Llega un punto en que muchas veces no sabes ni lo que se te va la olla. Se te va la olla a todo el mundo, ¿no? Hombre, es Los verdad cuatro fantasmas, Pedro. Sí, entonces, ¿ves? Aquí tenemos un ejemplo. Sí, por eso yo le bajo. Los cuatro fantasmas, Pedro. Entonces, este libro lo que busca es básicamente, cuando se habla de España y se empieza a profundizar históricamente en ella, y sobre todo se habla en términos condenatorios, suelen sacarse tres acontecimientos que suelen llevar al silencio a aquel que busca una defensa de España, que son la expulsión de los judíos, la eliminación del Al-Ándalus, la destrucción del Al-Ándalus y el genocidio americano. Cuando se empieza una conversación sobre España a nivel social, en un bar, en cualquier circunstancia en la que estamos viendo que se propaga esta discusión y que aparece cada 2 por 3 de si España, digamos, el compromiso de la historia con España es la de acabar con ella porque es impresentable, digamos, desde el punto de vista democrático y tal, España es impresentable por su historia. Esto es lo que dicen, por ejemplo, el catalanismo, ¿no? Y muchos otros. Es decir, España hay que borrarla porque ha coqueteado con el Tribunal de la Inquisición, se puede empezar. Y segundo, ha expulsado a los judíos, culpable de expulsar a los judíos, gratuitamente, así. Ha hecho un genocidio en América, un continente entero que la ha puesto a su servicio y la ha machacado, según la versión esta. Y ha destruido una civilización brillantísima como era el Andalus. Entonces, generalmente... Pero me has dicho tres, hay un cuarto, que pivota sobre uno de ellos. Que es la Inquisición, que pivota sobre el tema de los judíos. Está vinculado a él, pero... como es el non plus ultra, digamos, de la leyenda negra española, es decir, la Inquisición es chitón, como decía el diccionario crítico filosófico de Gallardo, ¿no? Inquisición, chitón. Entonces, Inquisición, ya nos callamos todos, porque España coquetea con la Inquisición, pues hay que callarse. Entonces, España hay que, digamos, hundirla en su historia, porque hay que dejarla ahí en el basurero de la historia, tirarla a la basura histórica, porque desde el punto de vista actual no es presentable, hay que disolver, nación de naciones, como sea, pero hay que eliminarla. Entonces, precisamente lo que busca este libro es que en lugar del silencio, pues puedas hablar, puedes decir sí, pues no. Que España, pues... Entonces, reducirte al silencio, en lugar de eso, que la postura sea la de seguir poder hablando. Esto es lo que busca este libro. Es decir, cuando te digan la expulsión de los judíos y te tengas que callar la boca, pues dices, pues no me callo, sigo hablando. Esto es lo que busca este libro. Pero Pedro, alguien podrá decir, es que en el debate de bar o familiar, ahora en Navidad, si ustedes viven en Cataluña y tienen algún familiar independentista, o si ustedes viven en Toledo o en Badajoz y tienen algún familiar de Podemos que tampoco le tenga demasiado afecto a la idea de España y crea que es un error o una cárcel de pueblos, estos temas son... alguien podría decir, pero yo para defender a España necesito datos, necesito explicar que la realidad actual y contemporánea de España es mucho más amable de la que nos pintan los independentistas, que nuestra justicia funciona, que el Estado y la Administración, en fin, no son peores que las de cualquier otro Estado. No me tengo que ir al genocidio de América, eso claro, es irte muy lejos. No, pero es que se van ellos. A mí la historia me importa tres pepinos desde el punto de vista político, efectivamente. Es decir, a la hora de organizar el Estado, pues yo qué sé, los compromisos que pueda tener la España actual con los fueros ¿el rey hoy en día da fueros? ¿Tiene capacidad? ¿Rige en algún momento los fueros en algún sitio? Eso es una institución completamente enterrada históricamente, no rige en ningún sitio. Es decir, el rey no tiene capacidad hoy en día para dar fueros, ni conceder fueros, ni cosas así. Entonces, todas las categorías históricas que se sacan en este caso, para terminar con España, pues a mí me interesan precisamente de manera oblicua, históricamente hablando. Es decir, me interesan políticamente, porque se utiliza la historia, se instrumentaliza la historia, y suele degenerar como tal historia, se convierte en un relato ficticio generalmente, se utiliza, se instrumentaliza para acabar con España. Porque se entiende que precisamente lo que no es... Digamos, en el concierto de naciones, España distorsiona.
El concierto actual de naciones en España es una distorsión, es un ruido, es una cosa que dice, bueno, de Franco para atrás, pues eso, es impresentable en sociedad, una sociedad de naciones. El concierto nacional es impresentable, esta es la idea que tienen muchos. Entonces, este libro precisamente lo que busca es que, primero, históricamente no es nada impresentable, más bien al contrario. Es decir, por ejemplo, desde el punto de vista histórico, la realidad histórica de España como imperio tiene mucho que decir aún a Estados Unidos, por ejemplo, como tal imperio actualmente realmente existente, ¿no? Estados Unidos tiene un ejército por ahí adelante, fuera de su territorio. Eso tiene que tener una justificación. ¿Cómo lo justifican? Pues España justificó con el cristianismo una serie de mecanismos ideológicos, todo lo que se quiera. Pero la acción de España fuera de sus fronteras políticas, que después terminan no siendo fronteras, claro, después termina desbordando eso y al final se queda en una entidad pues problemática desde el punto de vista político, pero real, desde el punto de vista de su influencia, ¿no? Es decir, claro, la nueva España ¿es España o no es España? Filipinas ¿forma parte de España o no es España? Este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces aquí se dan claves de por qué sí se puede considerar como formando parte de España, ¿no? Entonces, la situación actual en la que, por ejemplo, para una cosa que afirmo en el libro hacia el final, ¿no? Alemania tiene pocas lecciones que darnos desde el punto de vista histórico de lo que es una sociedad política como imperio funcionando. Sin embargo, Alemania no tiene peligro. Habiendo una historia negra realmente existente, no una leyenda negra, sino una historia negra, realmente negra, que fue el nazismo, el movimiento político más disparatado que hubo jamás, cargado de irracionalismo total y absoluto. O sea, ¿a dónde iba? Duró 12 años, claro, pero ¿a dónde iba esa gente? ¿Dónde se creía que iba con esas doctrinas? Es que no podía llegar, estaba completamente embarazado del mayor de los irracionalismos procedentes de la filosofía alemana. Nietzsche y Schopenhauer. Nietzsche y Schopenhauer y más para atrás. Desde Hamann y Herder, Hamann, el fundador del irracionalismo, Hamann, Herder y Fichte le da la lectura política, pues aquello es un disparate, pero absoluto y total, basado en un idealismo completamente disparatado. Entonces, engranando con el racialismo más brutal. Un darwinismo enloquecido. Un darwinismo social enloquecido, es una cosa de locos. Entonces, eso, que es una locura objetiva, fue capaz de envolver a 70, 80 millones de alemanes que eran los del Reich, los del Tercer Reich. Entonces, fue capaz, semejante individuo, el caso de Hitler, de envolver. Claro, entonces, ya no se puede explicar psiquiátricamente, porque 70 millones de locos ya no puede ser. Es decir, ahí hay otro tipo de elementos que hay que utilizar. Entonces, Alemania, con una historia realmente negra, hoy en día no tiene ningún problema de fragmentación. Además, se acaba de reunificar, y cada vez que se reunifica hay que echarse la mano a la pistola, como decía uno de ellos, Goering. Entonces, se ha reunificado, que no es igual. Entonces, porque de todos los movimientos comunistas, el único separatista, el único movimiento comunista que realmente resultó separatista fue, digamos, el alemán, ¿no? Que separó la República Democrática de la República Federal. Lo que pasa es que relativamente, ¿no? Porque pero no por motivos territoriales o identitarios. ¿Sí? Claro, digamos, por procesos que no solamente dependen del comunismo. Entonces, en definitiva, desde el punto de vista... España no es un país presentable. Claro, entonces, por eso. Entonces, mucho menos presentable es Alemania, sin embargo, Alemania no tiene estos problemas de fragmentación. Pero hay una tesis que yo no desprecio del todo. Una tesis según la cual España, en tanto que representante, icono y canon del mundo antiguo, cuando digo mundo antiguo me refiero a la anterior, al antiguo régimen. Es decir, Cruz de Trento, Martillo de Herejes, la cruz siempre a la vanguardia de nuestros ejércitos y no la nación, pero esa cruz, eso encaja mal en un mundo posmoderno absolutamente secularizado. Nuestras fiestas y nuestras tradiciones casi siempre tienen que ver con animales y con toros. Eso encaja mal en una posmodernidad animalista. Nuestra conquista de América e incluso la expulsión de los judíos y de los moriscos encaja mal con una sociedad multinacional, multiétnica, y se nos endosa el esto de la xenofobia. Incluso
todas las minorías territoriales encajarían mal con una historia reciente de España, centralista, franquista, que España, al fin y al cabo, representaría todo lo que el mundo moderno odia y rechaza. Pero no es del todo así. Uno de los elementos más importantes que ha hecho España políticamente es precisamente la separación entre Iglesia y Estado. Eso lo ha llevado a la práctica España. España se puso al servicio de la Iglesia y no la Iglesia al servicio del Estado, que es lo que hizo Inglaterra, por ejemplo, lo que hizo Francia en parte. Es decir, el galicanismo y ya no digamos el anglicanismo son puestas la cruz al servicio del Estado. España no, España puso España al servicio de la cruz. Claro, nos sometemos a la cruz. Fíjate, el emblema que se tiene como franquista no es un emblema franquista, es una cruz. La cruz de los caídos es una cruz. O sea, uno no tiene pero ni idea. No se puede disociar, a ojos de la posmodernidad, no se puede disociar España y religión. Sí, pero precisamente ha disociado la religión. O sea, precisamente el país que se ha preocupado, Felipe II, al poner la capital en Madrid, para separarse de Toledo, precisamente para no estar completamente envuelto por el primado de las Españas, que era el arzobispado de Toledo. Es decir, la disputa Iglesia-Estado en España y el Estado en buena medida se adelanta al Estado, a la Iglesia, y la desborda, por así decir. Entonces, precisamente el Real Patronato de América, es decir, el hecho de que los reyes fueran los que dispusieran de los vacantes, los obispados vacantes fuesen dispuestos por los reyes, esto es sacar a la Iglesia, digamos, del protagonismo político. Esto lo hace España. Precisamente España es la que seculariza el mundo. Esto se puede decir así perfectamente. A pesar de que es la gran protectora de la Iglesia, sin embargo, desbanca su papel desde el punto de vista de su primacía política, a nivel hegemónico. Es decir, fíjate, para que tengamos una idea, dicho rápidamente para que se comprenda, los Hohenstaufen alemanes, es decir, el Sacro Imperio Romano Germánico, intentó hacer esto, intentó ir digamos, a Italia, tomar Italia, salir al Mediterráneo, no fueron capaces porque el Papa, todo el problema de las investiduras y todo esto en el siglo XIII-XIV, en el siglo XII-XIII. Entonces, todo esto vence el papado. El papado les vence, no pueden salir. Precisamente lo que ocurre en el siglo XVI es que España vence como imperio, establece el catolicismo, lo hace España, no lo hace la Iglesia. La Iglesia queda, digamos, más o menos subordinada al El catolicismo Estado. lo hace España. Claro. Pues esta es la asociación que te digo, que a día de hoy el catolicismo y España son sinónimos. Catolicismo en un sentido en un mundo secularizado, de universalidad. En un mundo secularizado, que el catolicismo y España sean sinónimos es incómodo, al menos para un 30% de la población española que son contrarios o ateos. Pero no el catolicismo como secta, ¿eh? No. Precisamente, Olón quiere decir el que mira al todo. Entonces España es el que miró al todo y pudo hacer cosas mirando al todo. Esto es el asunto, para empezar, dar la primera vuelta al mundo, lo hace España, ¿no? Entonces, mirando al todo precisamente e incorporando aquellas poblaciones que estaban fuera de la sociedad civil, digamos, de la sociedad civil, aquellas poblaciones como eran los judíos, como eran los moriscos, como eran los indios americanos, incorporarlos a la sociedad con plenitud de derechos. Esto es lo que hace España. Justamente es el movimiento contrario, que es como termina el libro, al nazismo. El nazismo lo que hace es expulsar, exterminar, sacarlos de los términos, que implica liquidarlos, la liquidación. España no, España, digamos, elimina lo que es la fe judaica o la fe musulmana para incorporar al sujeto, y no al revés. No eliminar al sujeto para deshacerse de las diversas movimientos, por ejemplo, judaísmo o lo que fuera, sino eliminar a base de convictio y forzando a veces, eliminar la doctrina para incorporar al sujeto siempre. Este es el movimiento que hace España, esta es la acción de España. Tratar de incorporar a esas poblaciones, eliminando su doctrina, esa doctrina, ¿por qué eliminar la doctrina? No tanto porque en sí misma no valga tampoco, sino porque se pone en función de unas ceremonias que son incompatibles socialmente. Que son incompatibles, por ejemplo... ¿Qué tipo de ceremonias? Por ejemplo, pues la antropofagia, en el caso es la más clara, ¿no? En el caso de los indios americanos, ¿no? Pero ceremonias que inspiran, pues por ejemplo, la adoración a determinados fetiches, por ejemplo, el fetichismo, la adoración a determinadas supersticiones en líneas generales. Es decir, la superstición, es decir, pretender que un objeto tiene poderes paranormales y tal igual, pues claro, eso también lo liquidan. Entonces, todo este tipo de ceremonias y de ritos y de creencias incompatibles con la razón, digamos, pues los va eliminando.
esto es lo que hace, pero para incorporar a las poblaciones, no para liquidarlas. Prueba más fehaciente es, pues eso, que el 80% de la población, esto existe una vez tú los datos precisamente en un programa en Gato al Agua, recuerdo. Sí. Pues el 80% de claro, un México, especial sobre España. Eso, sobre hispanidad. El 80% de los mexicanos son de origen, indígenas o indígenas o de origen indígena. La mayor parte de la población de Hispanoamérica es de origen indígena. Eso habla de una situación objetiva generacional, secular, de cómo España conservó esas poblaciones, no las liquidó, precisamente. Pero es que del río Bravo hacia el norte había también muy poco que eliminar, apenas había... Bueno, no, pero los algonquinos y los iroqueses, por ejemplo, una población bastante importante, precisamente quien los primero los describe, que es Morgan, ¿no? Un antropólogo en el que se inspirará a Marx y Engels a hacer sus comentarios sobre la civilización, sobre el origen de la civilización, etc. Morgan, antropólogo fundamental, pues establece, contrasta. Morgan lo que hace es comparar a Heródoto, las noticias que se tienen de los griegos antiguos, con los algonquinos y los iroqueses, y más o menos resiste a la comparación, ¿no? Contrasta uno con otro, y entonces los iroqueses y los algonquinos podían, si se desarrollasen, pues llegar a ser, pues, llegar a adquirir grandes digamos, momentos civilizatorios de brillante civilizatoria como Grecia. O sea, podían seguir ese curso. Pero una población nada despreciable. Los alpalaches, los iroqueses, los algonquinos, una población con sus formas de organización. Después había minorías ya, los Sioux eran bastante amplios. Los apalaches, los apaches y los Sioux eran una población bastante amplia. O sea, que no era una cantidad despreciable. Lo que pasa es que desde el punto de vista de su desarrollo civilizatorio, pues bueno, no, estaban en una situación de barbarie, digamos, en términos de Morgan. Que no era el caso de las civilizaciones con las que nos encontramos nosotros. Inca, que era, sobre todo la Inca más desarrollada, el caso de Azteca menos, pero la Inca bastante más desarrollada, con ciudades más con policía, que decían los conquistadores, ¿no? Con policía, es decir, que vivían en polis, en ciudades más o menos bien organizadas, ¿no? Entonces, pues bueno... las tesis de este libro, España 1492, España contra sus fantasmas, que pivota en torno a esos 4 fantasmas que vendrían a ser la conquista y el presunto genocidio amerindio, la expulsión de los judíos, que esto estaría entroncado con la Inquisición, y Al-Ándalus. El mito de Al-Ándalus. Hay un libro además de Serafín Fanjul, creo recordar, que se llama El mito de Al-Ándalus. Sí, se llama Al-Ándalus contra España. Es un poquito más... más beligerante. Más beligerante. Al-Ándalus contra España. Bueno, pues aquí se lo dejo por si a ustedes les interesa. Pedro Insúa, ha sido un placer. Igualmente. Feliz Navidad. Muchas gracias. Y que acabes bien el año y que empieces bien el año 2019. Pues igualmente. Un año en el que publicará también, a eso del mes de marzo o abril, por ahí esperemos, un libro sobre, además del que se ha hecho una referencia aquí en esta conversación, sobre la primera vuelta al mundo que le hicimos nosotros junto con Magallanes, Elcano, aunque fue Elcano. Animo a algún productor, a alguna casa con una película un poco en la línea de lo que decíamos, semejante hecho, porque dramáticamente es espectacular, es decir, es una situación, una circunstancia como que no tiene parangón en la historia, ¿no? Eso no se puede volver a repetir, semejante cosa, pues, la primera vez que se da la vuelta al mundo, pues hay una vez y ya está. Y además con un dramatismo, hay motines, hay de todo, hay, digamos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de todos los puntos de vista, es interesantísimo, dramático, es decir, cómo se fuerzan a comer cuero del barco, tienen que comer cuero, o sea, tienen el cuero que había reforzando el palo mayor, tienen que ponerlo a remojo y digno de Charlotte comiendo allí la bota, pues igual, o sea, desde ese punto de vista tiene un dramatismo espectacular, sin embargo. Pues a ver si hay algún guionista de verdad que se atreva a hagamos un llamamiento aquí a algún productor, señores. Esperen a que salga este libro de Pedro Insúa, sobre la primera vuelta al mundo, que además coincidirá el quinto centenario en 2019. Exacto. Se produjo en 1519. Pedro, lo dicho, feliz año. Muchas gracias. Mil gracias. Un placer siempre estar contigo.